Había un silencio incómodo en el café aquel día. Jorge miraba a sus amigos, su pecho aprisionado por una mezcla terrible de vergüenza y rabia. Acababa de hacer algo que no podría borrar con facilidad. Humilló a su abuela frente a todos. La llamó la señora de la escoba. La menospreció por trabajar limpiando casas cuando él soñaba con un futuro brillante, rodeado de éxito y respeto. Sus amigos rieron nerviosos, pero Jorge sintió que algo se quebraba dentro de él. Él nunca había pensado en las razones que empujaron a su abuela a ese trabajo. Solo la veía como un obstáculo para su orgullo. Una mujer mayor, vestida con un delantal y guantes de goma que despertaba burlas en su círculo. ¿Cómo admitir que esa mujer era su familia? Para Jorge, la respuesta era sencilla: mejor ocultarla. «No digan que es mi abuela», repitió con desdén, mientras las palabras le pesaban más que cualquier carga física. Pero la vida tiene una manera extraña de enseñarnos lecciones cuando menos las esperamos. Y lo que sucedió después de esa tarde fatídica no solo le cambió la opinión, sino que le marcó para siempre. Porque detrás de esa abuela vergonzosa guardaba un secreto que ni él mismo habría imaginado. En las semanas que siguieron, Jorge evitó casa de su abuela. Sus amigos seguían burlándose, convencidos de que alguien de su familia limpiaba basura, y eso era motivo de rechazo. Pero una llamada inesperada rompió esa distancia. Su abuela necesitaba hablar con él. No quería reproches ni demandas, sino contarle algo que pondría patas arriba todo lo que Jorge creía saber. Cuando finalmente se encontró con ella, en el pequeño apartamento donde trabajaba a deshoras para llegar a fin de mes, ella tenía una mirada diferente. No había en sus ojos ni rencor ni tristeza, sino una fuerza serena que desconcertaba. Le pidió que la escuchara sin interrumpir, que le diera una oportunidad para explicarle qué había llevado su vida hasta ese punto. Confesó que el trabajo duro no era una humillación, sino una elección con un propósito claro. Mientras Jorge soñaba con futuras riquezas, ella había enfrentado un sacrificio silencioso: mantenerlo a salvo, cubrir sus gastos cuando su madre cayó enferma, poner comida en la mesa cuando no había nadie más que pudiera ayudar. Cada casa que limpiaba era una batalla ganada para asegurar un futuro digno a su familia. Aquella confesión no solo trastornó la mente de Jorge, sino que lo golpeó en el corazón. No era una mujer derrotada. Era una guerrera invisible, alguien que había soportado el peso del mundo sin pedir nada a cambio. Y sin embargo, él la había juzgado por su trabajo, por una fachada que ocultaba un alma gigante. Todo cambió lentamente después de ese día. Jorge comenzó a verla con otros ojos, a sentir esa mezcla dolorosa de gratitud y arrepentimiento. Su orgullo herido frente a sus amigos se transformó en un compromiso profundo de honrar a esa mujer que había hecho tanto y cuyo sacrificio nunca había valorado. Pero el giro más sorprendente estaba por llegar. Un día, mientras ordenaba las cosas en el apartamento de su abuela, encontró un cajón con cartas y documentos que revelaban detalles que jamás habría imaginado. Desde becas rechazadas para trabajar, a médicos que habían visitado a su madre gracias a ella, hasta planes escondidos para que Jorge pudiera estudiar fuera sin nunca perder la conexión con la familia. Cada palabra escrita, cada recibo guardado, cada foto desvaída contaba la historia de una mujer que vivía para los demás y que bajo esa ropa de limpiadora llevaba el orgullo de haber levantado una familia contra viento y marea. Algo dentro de Jorge revertía. No era solo arrepentimiento, era admiración, esperanza, un deseo nuevo de redimirse. Pero antes de que pudiera reparar lo dañado, otra telaraña de secretos salió a la luz. Una verdad aún más profunda que le mostraba que conocer a su abuela era solo el primer paso. ¿Qué más ocultaba esa mujer incansable? ¿Qué sacrificios inimaginables habría hecho por amor a su familia? ¿Y cuál sería la lección final que marcaría a Jorge para siempre?
El drama apenas comenzaba, y lo que parecía un simple episodio de vergüenza se transformó en una historia de amor, perdón y descubrimiento capaz de cambiar vidas. Jorge empezó a entender que las verdaderas batallas no se libran en la apariencia, sino en el corazón. Su mundo se tambaleaba, pero él estaba listo para mirar más allá de la fachada, para enfrentarse a sus propios prejuicios y para dejar que aquella mujer, la humilde limpiadora a quien despreció, fuera su maestra y guía. Porque esa familia, construida sobre sacrificios invisibles, tenía un mensaje que todos necesitamos escuchar. Y mientras Jorge caminaba hacia esa nueva verdad, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Cuántas veces juzgamos sin conocer la historia detrás? ¿Cuántas personas que ignoramos están en realidad sosteniendo con su fuerza lo que nosotros damos por hecho? ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, qué pensarías si descubrieras que alguien que menosprecias ha dado más amor y sacrificio del que imaginaste? El diario de aquella mujer, sus lágrimas escondidas y sus sueños rotos, todo está a punto de ser revelado. No te muevas, porque lo que pasó después marcó a Jorge para siempre, y quizás también a ti. La próxima vez que oigas limpiadora o trabajo humilde, recuerda esta historia, porque no siempre lo que parece es lo que es. Y en el próximo capítulo conocerás la verdad completa, la que dejó a Jorge sin aliento y le cambió la vida. ¿Estás listo para descubrirla? Porque te aseguro que no podrás olvidarla. Desde el momento en que Pablo vio a su abuela limpiando el pasillo aquella tarde, sintió una mezcla eléctrica de vergüenza y rabia interna que no podía controlar. Allí estaba ella con su delantal raído, cubriéndose los ojos del sol que entraba por la ventana, agarrando una escoba vieja como si fuera un bastón, y él parado a un costado, con sus amigos riendo y apuntando con burla. No era solo que su abuela trabajara limpiando casas, era que lo hacía delante de todos y parecía que eso le quitaba valor a sus propias palabras, a su propio estatus. Entonces, sin pensarlo, soltó aquella frase venenosa que atravesó la habitación como un disparo. ¿Por qué siempre tienes que pintar ese trabajo como una heroicidad? Solo eres la limpiadora, la abuela de los trapos sucios. Un silencio pesado, como si se hubiera roto un cristal invisible entre ellos, inundó el ambiente. La abuela bajó la mirada, sacudió la cabeza lentamente y con una voz suave pero firme respondió: «A veces, ser la limpiadora es lo único que nos queda». Pablo sintió que la sangre le hervía y que todos sus amigos se reían a carcajadas, reforzando su humillación. No pensó en cómo esa pequeña frase, impulsada por la ignorancia y el miedo a ser juzgado, abriría la puerta a un montón de verdades que cambiarían su vida para siempre. Nadie en el barrio, ni siquiera Pablo, sabía realmente por qué ella trabajaba limpiando casas. ¿Por qué una mujer tan dulce y frágil cargaba en sus hombros años y años de trabajo duro cuando podían vivir más cómodamente? ¿Por qué dedicaba tantas horas a lo que parecían tareas insignificantes, casi degradantes a ojos de su nieto? Ese era el misterio que comenzaba a tomar forma en la mente de Pablo, sin que él lo supiera aún. La historia que su abuela escondía detrás de aquellos guantes viejos y la escoba no era una excusa, sino un sacrificio inmenso del que él estaba completamente ciego. Pero esa ceguera estaba a punto de ser rota, al precio que jamás imaginó. La tarde se deslizaba hacia la noche. Pablo, con el corazón aún acelerado, decidió salir del enredo que él mismo había creado. Se alejó con los amigos, pero algo en su interior le pesaba. ¿Por qué había tenido tanta prisa en humillar a alguien que, siendo su propia sangre, estaba entregando todo su esfuerzo para mantener a flote a la familia? La sonrisa burlona se desvaneció de su rostro, reemplazada por una sombra de culpa. Las palabras de la abuela, aunque suaves, retumbaban en su cabeza una y otra vez. A veces, ser la limpiadora es lo único que nos queda. Esa noche,
Pablo se encontraba en su cuarto, mirando el techo sin realmente verlo. Quiso apagar la llama de la culpa con una excusa común. Ella es vieja y va a descansar pronto. Hay vidas que solo sirven para pasar el tiempo hasta que ya no queda nada. Pero justo cuando estaba a punto de hundirse en ese pensamiento fatalista, algo dentro de él se reveló. El recuerdo de la fuerza con que su abuela mantuvo la mirada después de su insulto empezó a abrir una grieta en su insensibilidad. Se preguntó entonces, sin respuestas claras, ¿qué tanto podía saber ella de lucha, de sacrificio, que él simplemente no alcanzaba a entender? Al día siguiente, esa curiosidad incómoda empezó a acechar a Pablo como un fantasma que no se quiere soltar. Decidió acompañar a su abuela cuando ella fue a trabajar, ocultándose detrás de la puerta del apartamento de una de las casas que limpiaba. Quería ver con sus propios ojos qué hacía, cómo era ese mundo del que siempre había renegado. Sus amigos habrían explotado de risa si lo hubieran visto, incapaces de entender la mezcla de furia y fascinación que sentía al mismo tiempo. Pero nadie estaba allí para juzgarlo. Solo él y la verdad. Entonces, con cada movimiento de su abuela, la historia empezó a cambiar de forma. Pablo vio cómo ella saludaba con respeto a cada persona, cómo esa limpieza era su manera de mantener intacta la dignidad de quienes confiaban en ella. No era solo una trabajadora más, era la cuidadora silenciosa de hogares que para otros eran solo fachadas. Mientras recogía cada papel, limpiaba cada rincón, conservaba algo invisible pero vital, la confianza, la esperanza y el amor escondido detrás de los muros. Y en un instante inesperado, ella se detuvo, miró hacia donde Pablo se escondía y con una sonrisa melancólica pareció decir: «Algún día entenderás». Pero el día no terminó ahí. Pablo, cada vez más atrapado en ese mundo que le parecía extraño pero fascinante, descubrió algo que nadie le había contado. En una carpeta vieja, escondida detrás del refrigerador, encontró papeles que él jamás había visto. Documentos que daban cuenta de que su abuela no solo trabajaba limpiando casas, sino que lo hacía para mantener a su familia a flote después de que su hijo, el padre de Pablo, cayera en una profunda adicción. Esa mujer, a la que él había humillado sin piedad, había cargado sola con el peso de los gastos médicos, las deudas y las esperanzas rotas durante años. Todo mientras sonreía y barría el polvo. De repente, las piezas comenzaron a encajar. Las lágrimas empezaron a asomarse en sus ojos al comprender que ese supuesto desprestigio no era sino un acto de valentía y sacrificio absoluto. La abuela no solo limpiaba casas, ella estaba limpiando fragmentos rotos de una historia familiar que él apenas empezaba a conocer. Y en esa mezcla de tristeza y admiración, Pablo sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos por todo lo que había ignorado y destruido con sus palabras. Antes de irse, su abuela apareció en la puerta de la casa que estaba limpiando. No dijo nada, solo lo miró con una mezcla de paciencia y amor profundo. Pablo bajó la cabeza, incapaz de mirarla de frente, pero en ese silencio comprendió que lo que había visto era solo la punta de un iceberg, que la historia de esa mujer era mucho más grande que su vergüenza adolescente, que debía cambiar, y rápido, porque el tiempo no espera por nadie. Con esa sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir, Pablo se alejó de la casa con una pregunta que ardía en su pecho. ¿Qué más había escondido su abuela detrás del delantal y la escoba? ¿Qué secretos podían redimir un sacrificio tan grande? La respuesta, sin duda, cambiaría para siempre la manera en que veía a la mujer que había humillado frente a sus amigos, y también la imagen que tenía de sí mismo. Porque ahí, en ese instante, entendió que algunas verdades no solo te hacen caer, sino que son el primer paso para levantarte de nuevo, para volver a creer en quienes, sin pedir nada, te demuestran la verdadera fuerza del amor, incluso en los lugares más humildes.
Esa noche, mientras el reloj avanzaba y la ciudad dormía, Pablo no pudo cerrar los ojos. Era como si una luz viejísima se hubiera encendido dentro de él, mostrando un camino que antes estaba bloqueado por la ignorancia y el prejuicio. Lo que pasó después nadie lo podía imaginar, porque lejos de ser solo la historia de un joven que se avergonzó de su abuela, era la historia de un despertar, un choque brutal con la realidad que rompería todos sus esquemas y lo marcaría para siempre. Y él sabía, con una certeza nueva y aterradora, que nada volvería a ser igual. ¿Te imaginas vivir avergonzado de alguien tan cercano como tu propia abuela? Eso es justo lo que le pasó a Marcos. Él no soportaba que la gente supiera que su abuela trabajaba limpiando casas. Para sus amigos, esa era una vergüenza que él no estaba dispuesto a admitir. Y lo peor es cómo él la humillaba delante de todos, sin medir el daño que esas palabras podían causar, sin saber que detrás de ese trabajo ordinario había una historia mucho más profunda y desgarradora, que pronto cambiaría para siempre la forma en que Marcos veía a su abuela y a sí mismo. Marcos vivía en un barrio donde la apariencia lo era todo. Entre compañeros, colegas y conocidos, ser hijo de alguien que limpian casas no era algo que él quisiera contar. Por eso, cuando sus amigos le preguntaban de qué trabajaba su familia, mentía o cambiaba de tema rápido. Pero había un detalle que pocos conocían y que Marcos siempre ocultaba: su abuela Rosa. Esa mujer callada y esforzada que todas las mañanas salía a la calle con un carrito de limpieza, era la razón por la que su hogar se mantenía en pie. Lo único que él hacía era avergonzarse de ella. Una tarde, en la plaza, Marcos estaba con sus amigos. Ella llegó sin saber que su nieto estaría ahí, limpiando un banco donde se sentarían ellos. En vez de darle un saludo cariñoso, Marcos levantó la voz para corregirla delante de todos, ridiculizándola, criticándola. Sus amigos rieron, reforzando esa humillación, y Rosa simplemente agachó la cabeza sin decir nada. Solo una mirada de tristeza que a Marcos le parecía débiles, pero que en realidad escondía un mundo de sacrificios. ¿Qué impulso tenía Marcos para actuar así? ¿Por qué su orgullo era más fuerte que el amor que debería tener por su abuela? Pero algo estaba a punto de pasar, algo que haría temblar su mundo. Porque Rosa no era una mujer cualquiera, y ese trabajo de limpiadora no era la historia completa. De hecho, esa verdad que nadie conocía iba a desatar una serie de revelaciones que harían que Marcos sufriera, aprendiera y, sobre todo, cambiara para siempre. Al llegar a casa esa noche, el ambiente era pesado. El silencio llenaba cada rincón, mientras Rosa limpiaba, como siempre, en una rutina que a Marcos parecía absurda. Pero justo cuando él pensaba en seguir reprochándole, escuchó un pequeño suspiro que rompió el hielo. Su abuela le habló sin enojo, sin reproche, solo con una voz que parecía cansada pero firme. Le pidió que la acompañara al día siguiente, que había algo que debía mostrarle. Curioso y desconfiado, Marcos aceptó. Sin saberlo, ese simple acto de obediencia sería el inicio del cambio más profundo en su vida. Porque a veces la verdad no está en las palabras, sino en los silencios, y lo que Rosa tenía preparado para él era mucho más que una explicación. Era un legado de valentía, entrega y amor. Todo comenzó una mañana soleada, cuando Rosa llevó a Marcos a la casa de una anciana que vivía sola en el barrio. Mientras limpiaba, Rosa le confesó que hace décadas ese mismo lugar fue donde ella cuidó y ayudó a esa mujer cuando nadie más pudo hacerlo. Que aquella casa había sido un refugio no solo para pacientes, sino para familias destrozadas, y que ella, sin educación ni recursos, decidió hacer de su sacrificio un acto de nobleza. Marcos comenzó a dudar de su juicio. Su abuela no solo limpiaba, ella sostenía vidas con sus manos callosas y su gran corazón. Pero, ¿por qué nunca le había contado nada? ¿Por qué mantuvo todo eso en silencio? Lo que él pensaba que era una humillación, era en realidad un escudo para proteger a los demás. Y para protegerlo a él.
Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros con personas que, al igual que Rosa, la valoraban no por su trabajo, sino por su alma. Uno tras otro, historias de agradecimiento, de respeto y cariño. Y Marcos se encontró inevitablemente atrapado en una montaña rusa de emociones. Vergüenza, orgullo, tristeza, admiración, pero sobre todo se sintió pequeño frente a la grandeza de su abuela. Mientras él luchaba contra sus prejuicios, los recuerdos de su infancia también emergieron. Las noches en que Rosa lo arropaba con sus cuentos, cuando él era un niño descalzo, lleno de sueños que todavía no sabía manejar. ¿Cómo fue posible que ese amor ahora se hubiera convertido en desprecio? Se preguntó si él mismo se había perdido en algo que tenía más que ver con el miedo a ser juzgado que con la realidad. En un momento de confesión, Rosa le entregó una vieja carta guardada en un cajón. Sus letras eran difusas, pero cada palabra hablaba de un sacrificio inmenso. Abandonar sus propios sueños, trabajar sin descanso para que él pudiera estudiar, para que él pudiera tener una vida mejor que la que ella tuvo. Fue ahí cuando Marcos entendió que aquella abuela que despreciaba era en realidad su heroína silenciosa. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando Marcos quiso reparar lo que había roto, cuando intentó acercarse y pedir perdón, la vida le mostró otra curva inesperada. Rosa estaba enferma, y el tiempo para enmendar todo era más corto de lo que él pensaba. En medio de esa batalla, Marcos tuvo que enfrentarse a sus propios errores, a sus miedos, y a la posibilidad de perder para siempre a la mujer que había sufrido en silencio para darle un futuro. ¿Cómo alguien puede humillar a quien le dio la vida y a la vez descubrir que esa persona es mucho más de lo que uno cree? Marcos, al entender que la dignidad no puede medirse por un trabajo, sino por el corazón que se pone en hacerlo, cambió su forma de ver el mundo. Su historia es un recordatorio poderoso. Las apariencias engañan, y a veces es en el sacrificio de otros donde encontramos las lecciones que definen quiénes somos verdaderamente. Pero quedaba una última pregunta que Marcos debía responder. Una que no solo desvelaría la verdad completa, sino que también pondría a prueba su voluntad y compromiso. Porque cuando alguien es humillado y luego descubre la grandeza oculta detrás de ese dolor, el camino para la redención nunca es fácil. ¿Estaría Marcos dispuesto a cambiar para siempre o volvería a caer en el mismo error? Esa es la historia que sigue. Y lo que pasó después marcó su vida para siempre. Imagina que estás en el patio de la escuela, rodeado de tus amigos, todos riendo, contándose historias de sus familias, mientras tú notas a lo lejos a tu abuela caminando con paso cansado, apenas tratando de ocultar las manchas en su ropa laboral. Esa misma abuela que apenas pupila y arruga su cara para sonreírte, pero que tú no puedes evitar esconder porque ¿quién quiere que sus amigos sepan que su abuela limpia casas? ¿Quién quiere que la vean recogiendo basura, barriendo pisos, haciendo el trabajo que nadie quiere? Eso fue exactamente lo que sentía Marcos. Cada vez que ella llegaba a la escuela a buscarlo, él la empujaba un poco más lejos. «Déjala afuera», le decía a sus amigos. «No quiero que la vean, es una humillación». Y frente a ellos no faltaban los insultos, las bromas crueles, esa sensación de vergüenza que habían calado tan hondo que parecía irremediable. «Mi abuela es una trabajadora, pero no cualquiera. Es limpiadora de casas y no puedo dejar que nadie lo sepa», solía pensar en silencio, aunque nunca se atrevía a decirlo en voz alta. Pero un día pasó algo que cambiaría para siempre esa idea dolorosa y ese desprecio silencioso. Marcos, cansado de las quejas constantes de su madre, que le insistía en valorar a su abuela cediendo al orgullo propio, decidió enfrentarla brutalmente. La faltó el respeto enfrente de todos. La humilló sin piedad y se fue con sus amigos, dejando a su abuela parada en la calle, con la cabeza agachada y el corazón en pedazos. Lo que él no sabía
era que esa misma abuela llevaba años esconder un secreto, un sacrificio enorme que mantuvo en silencio para proteger a su familia. Y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Esa noche, lejos de la escuela, algo extraño sucedió. Marcos recibió una llamada al celular. Era su mamá, con la voz temblorosa y unas lágrimas contenidas que se asomaban en cada palabra. Tu abuela ha estado guardando algo. Algo que no imaginas, algo que podría cambiar todo. Marcos sintió un nudo en la garganta y una mezcla de miedo y curiosidad lo atacó de inmediato. ¿Qué podría ser tan importante como para justificar su trabajo y su lucha? ¿Por qué nunca se lo dijo? Por primera vez, sintió que había más en esa mujer que la figura débil y cansada que él despreciaba sin razón. Al día siguiente, Marcos no pudo dormir. Cada minuto repasaba en su mente la llamada de su mamá. Decidió ir a la casa de su abuela sin avisar. Al llegar, la encontró en la cocina, cosiendo lentamente, como si hiciera magia con sus manos. Tenía las manos llenas de callos, pero su mirada era fuerte y profunda. Ella le pidió que se sentara y, sin alzar la voz ni reprochar, empezó a contarle una historia que Marcos jamás había escuchado. Le habló de cómo, después de que su esposo falleciera inesperadamente, se quedó sola con 3 hijos pequeños y sin un centavo. De cómo tuvo que soportar palabras iguales a las que le dirigían sus nietos. De cómo lloró en silencio cada noche mientras limpiaba casas, entregando todo su esfuerzo para que esos niños tuviesen un futuro mejor. Le contó sobre las veces que se saltó comidas para que ellos no murieran de hambre, de las noches heladas en las que no podía calentar la casa por no tener dinero para la luz, y de cómo el orgullo nunca la dejó rendirse. Mientras hablaba, una lágrima bajaba por su mejilla arrugada, y Marcos sintió como una sombra de culpa ya comenzaba a ahogarlo. Marcos quiso preguntar más. Quería saber qué otro secreto escondía aquella mujer que levantaba paredes invisibles para proteger a toda la familia. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, ella lo miró fijamente y le dijo algo que lo dejó helado. Hay algo que no te he contado, algo que necesito que entiendas antes de que vuelvas a juzgarme. El ambiente se cargó de tensión, como si la verdad estuviera a punto de explotar y cambiase para siempre su relación. Pero justo en ese momento, el celular de su abuela empezó a sonar con un ritmo insistente. Ella se levantó y sin decir palabra contestó. Marcos la escuchó hablar en voz baja, casi en susurros, y luego apagar el teléfono abruptamente. Es por eso que trabajo de limpiadora, dijo, volviendo a sentarse con la cabeza baja. Lo que hago es solo una parte de lo que he tenido que hacer. Por cosas que ni tú imaginas, la vida me puso a prueba y yo elegí luchar. Aquel momento fue un punto de quiebre para Marcos. Entendió que su abuela era mucho más que una limpiadora cansada. Era una mujer que detrás de su trabajo invisible había hecho sacrificios gigantescos y dolorosos. A partir de ese día, Marcos no volvió a mirarla con esos ojos de vergüenza. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque justo cuando pensaba que había descubierto todo, un recuerdo borrado de su infancia regresó con fuerza para desentrañar un misterio aún mayor, una carta oculta, un secreto familiar que podría hacer que todo lo que creía saber se desmoronara. La verdad que guardaba su abuela podía marcar un antes y un después en su vida y en la forma en que veía a su propia familia. ¿De qué se trataría? ¿Por qué tanto secreto? Marcos estaba a punto de descubrir que la humildad de su abuela escondía la más profunda y poderosa lección sobre el amor, el sacrificio y el valor. Lo que pasó después le marcó para siempre. Pero no solo eso, también cambió la mirada de quienes le rodeaban. Porque a veces el mayor respeto no viene de los logros, sino de entender el verdadero precio del esfuerzo y la dignidad. Y a veces las personas más valientes son aquellas que soportan las peores tempestades en silencio, limpiando no solo casas, sino también las heridas invisibles de aquellos que aman.
Si pensabas que lo habías oído todo, espera a descubrir qué hay detrás de esa carta olvidada y lo que implican años de silencios. Porque esta historia apenas comienza a revelar la verdadera razón por la cual una abuela humilde puede convertirse en la heroína invisible de una familia y en la lección más fuerte que un nieto podía recibir. ¿Quieres saber qué pasó después? No te pierdas el siguiente capítulo, porque lo que viene superará cualquier expectativa y cambiará para siempre la forma en la que miramos a quienes creemos conocer. ¿Alguna vez has sentido que avergonzarte de alguien cercano puede ser tu peor error? Imagina a un joven que humilla a su propia abuela delante de sus amigos, porque ella trabaja como limpiadora. Pero lo que él no sabe, lo que nadie imagina, es que esa mujer ha cargado un secreto que cambiará toda su visión y marcará su vida para siempre. Carlos siempre fue de esos chicos que se preocupan mucho por lo que piensan los demás. En el instituto, sus amigos le admiraban. Era guapo, popular y tenía un estilo que apuntaba a la perfección. Pero había algo que se le escapaba. Su abuela, doña Teresa, pasaba muchas horas limpiando casas ajenas. Para Carlos, eso era motivo suficiente para sentir vergüenza. ¿Quién cuida de alguien así?, pensaba, sin entender nunca que detrás de cada acto sencillo hay una historia profunda. Como todos los viernes por la tarde, estaban en la plaza del pueblo, ese lugar donde las voces se mezclan y las burlas corren más rápido que la velocidad del rumor. Carlos no pudo contenerlo. Sus amigos bromeaban sobre la vida de cada uno, y cuando salió el tema de su abuela, soltó una carcajada amarga. «Mi abuela limpia casas, pero no como para ir presumiendo, ¿eh?», dijo alto, mientras sus amigos reían nerviosos, sin saber si era verdad o no. Lo peor fue cuando un día, frente a la abuela, no pudo evitar soltar un comentario hiriente. Estaban en la pequeña cocina de la casa, esa que para ella era un refugio y para él una carga silenciosa. «¿Por qué no buscas algo mejor? ¿No te da vergüenza andar por ahí recogiendo basura, abuela?», la dijo con desprecio. La mirada de doña Teresa se hundió en su alma. No respondió. Solo se limpió una lágrima que quiso esconder sin éxito. La tensión quedó suspendida en el aire. Carlos se sintió por un instante imparable. Pero tal vez ese fue su error más grave. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, es que el sacrificio de Teresa empezaba años atrás, cuando perdió a su hijo y quedó sola con aquel nieto rebelde. Fue capaz de cualquier cosa para que Carlos tuviera un futuro que ella nunca pudo alcanzar. Cada colcha que lavaba, cada ventana que limpiaba, era una pieza del rompecabezas que sustenta una familia. No aceptaba ayuda, no pedía nada a cambio, porque su amor siempre tuvo forma de esfuerzo y lágrimas escondidas. Entonces, un viernes, mientras Carlos volvía de una fiesta con sus amigos, vio algo que le heló la sangre. Su abuela estaba allí, en el andén de la estación del tren, bajando con cuidado un paquete pesado. No era la mujer débil y cansada que él solía ignorar. Tenía una mirada firme, decidida, que no encajaba con la imagen que él había creado en su mente. Sin pensarlo, quiso acercarse, quiso preguntarle qué hacía, pero las palabras se le nublaron en la garganta. Esa misma noche, mientras repasaba los mensajes de sus amigos, un video comenzó a circular por el grupo. Era su abuela, trabajando en una de las casas más acomodadas del barrio. Pero esta vez algo era distinto. No solo limpiaba, también cuidaba a un niño pequeño, lo consolaba y hasta le leía un cuento cuando se le notaba cansada. El video mostraba a Teresa no solo como una trabajadora, sino como un alma bondadosa, capaz de más de lo que Carlos jamás quiso ver. Sentado en su habitación, Carlos recordó todas las veces que despreciaba a su abuela. Recordó su orgullo vacío y ese escozor que le nacía cada vez que ella cruzaba la puerta. Y se preguntó, ¿qué habría hecho yo si estuviera en su lugar? ¿Cómo no vi todo lo que ella hizo por mí? Los días siguientes trajeron más sorpresas. Descubrió que Teresa acudía a la iglesia cada mañana sin faltar, no por tradición, sino para pedir por el bienestar de su nieto. Se enteró que, a escondidas,
Guardaba cada peso que ganaba para pagarle el estudio universitario. Y la revelación más dolorosa fue cuando encontró un viejo cuaderno, lleno de recetas y cartas donde Teresa anotaba cada sacrificio silencioso, cada renuncia hecha por amor. El joven comenzó a entender que sus palabras habían sido como puñales y que esa mujer, a quien había humillado públicamente, llevaba una carga que él jamás podría imaginar. Por primera vez, sintió una mezcla de culpa y esperanza, culpa por su egoísmo y esperanza porque ahora podía cambiar. Pero la historia aún tenía un giro más profundo. Una llamada inesperada de la directora del colegio donde Teresa limpiaba le cambiaría el curso de su vida para siempre. La directora hablaba con orgullo y admiración sobre cómo Teresa había ayudado a un niño con necesidades especiales, más allá de su trabajo, con paciencia y amor incondicional. Carlos, sin poder creerlo, empezó a abrir una puerta que había mantenido cerrada por años. Y justo cuando creía que su abuela todo lo había sacrificado por él y ahora por otros, llegó una última revelación. La abuela Teresa había escondido durante muchísimo tiempo un talentoso pasado. En su juventud fue una maestra excelente, una mujer brillante que por circunstancias trágicas perdió todo y tuvo que reinventarse. Esa historia que nunca salió a la luz era la verdadera raíz de su fortaleza. Carlos se dio cuenta de que su visión del mundo era limitada, egoísta, y que su abuela era un gigante silencioso, construyendo un legado de amor desde lo más modesto, desde el trabajo más humilde. La humillación que le hizo pasar no era solo un error, sino una herida profunda que él estaba dispuesto a reparar. En ese momento, mientras la habitación se llenaba de silencio y reflexión, Carlos prometió que no volvería a juzgar sin conocer y, sobre todo, que honraría a la mujer que, a pesar de todo, nunca perdió la dignidad. Porque a veces las lecciones más grandes vienen desde quienes menos esperamos. Ahora dime, ¿qué harías tú si descubrieras que la persona que creías insignificante es en realidad la heroína de tu vida? La historia de Carlos y Teresa apenas comienza, pero ya sabes que enfrentar la verdad puede ser más poderoso que cualquier vergüenza. Solo el tiempo dirá qué camino tomará este joven y cómo la vida le hará entender que el amor verdadero no está en las apariencias, sino en los sacrificios invisibles. ¿Quieres seguir escuchando lo que pasó después? Te aseguro que no te vas a imaginar lo que viene. No había nada que avergonzara a Javier más que su abuela Carmen. Cada vez que los viejos vecinos la saludaban con cariño, él desviaba la mirada, apuraba el paso, deseaba desaparecer. No podía entender cómo alguien de su familia podía trabajar limpiando casas, barriendo pisos y fregando baños para ganarse la vida. Para él, eso era humillante. Y cuando estaba con sus amigos, esa sensación se convertía en una carga insoportable. Por eso un día, en el parque donde solían juntarse, no dudó en burlarse de ella frente a todos. «¿Viste a mi abuela? Trabaja limpiando casas. Una señora mayor, con la escoba y el trapo. Horrible», lo dijo con voz alta y risas nerviosas, esperando que sus amigos lo respaldaran. Pero en lugar de escuchar risas, los amigos lo miraron confundidos, algo incómodos, y pronto cambiaron de tema. Javier sintió frío en el estómago, pero disimuló con una sonrisa amarga. No quería mostrar que le dolía, aunque ya la vergüenza que sentía por ella lo estaba comiendo por dentro. Lo que Javier no sabía era que esa abuela que él despreciaba tenía una vida que él jamás había visto, secretos escondidos detrás de aquellas manos ásperas y de aquella ropa sencilla. Carmen no solo limpiaba casas para sobrevivir, ella cargaba un sacrificio que ningún joven podría imaginar, ni con las miles de palabras vacías que Javier lanzaba a la brisa. Aquel domingo, después de haber humillado a Carmen frente a sus amigos, Javier llegó a casa exhausto, con una mezcla de rabia y culpa revoloteándole el pecho. Encontró a su abuela sentada en la cocina, como siempre, con sus manos gastadas sobre la mesa y su mirada cargada de una serenidad inexplicable.
Por primera vez en mucho tiempo, Javier se quedó sin palabras. Este encuentro, breve y silencioso, sería el preludio de todo lo que estaba por venir. Esa noche, Javier despertó con un ruido extraño. Bajó las escaleras y encontró a Carmen manipulando unas cajas viejas en el sótano. Se había quedado despierta hasta tarde, revisando cosas del pasado. Él no quiso interrumpir, pero la curiosidad fue más fuerte. «¿Qué haces, abuela?», preguntó con voz cansada y algo de reproche. Ella lo miró y, sin esconder nada, empezó a contarle una historia que él no esperaba. Una historia sobre renuncias, luchas invisibles y un amor que había sustentado a toda su familia desde antes de que él naciera. Carmen recordó cómo había tenido que trabajar duro, desde niña, para que sus hijos pudieran estudiar y salir adelante, para que nunca les faltara un techo ni una comida caliente, a pesar de no haber tenido educación ni oportunidades. Mientras escuchaba, Javier sintió que su mundo se desarmaba lentamente. Cada palabra de su abuela era como un golpe contra su arrogancia, pero lo más fuerte estaba aún por llegar. Carmen le confesó que aquel trabajo de limpiar casas no era solo una manera de ganarse la vida, sino un sacrificio deliberado para ayudarlos a superar un momento oscuro que él ni siquiera conocía. La enfermedad de su madre, la lucha por salvarla, la deuda enorme que ella había asumido sin que nadie lo supiera para garantizar que Javier pudiera estudiar y soñar con un futuro distinto. En ese momento exacto, algo en Javier cambió para siempre. La vergüenza dio paso a un peso indescriptible en su pecho, un dolor que no sabía cómo aliviar. Se sentó junto a su abuela y la tomó la mano, con lágrimas que no se atrevía a mostrar, pero que estaban ahí, reinando en silencio. A partir de entonces, nada volvió a ser igual. Javier comenzó a ver a su abuela con ojos nuevos, entendiendo que detrás de cada jornada de limpieza había un sacrificio gigante, un amor enorme e invisible. Y justo cuando creía que había descubierto toda la verdad, Carmen le reveló algo más, un secreto más profundo, que le hizo enfrentarse a su propia arrogancia y redefinir quién era y quién podía llegar a ser. Este joven, marcado profundamente por esa revelación, emprendió un camino que nadie podría esperar, porque a veces la verdad que guardan nuestros mayores puede ser la lección más dura y también la más hermosa. Pero espera, ¿qué era ese secreto que aún no conocía? ¿Qué había hecho Carmen en esas casas limpiadas que iba más allá de lo visible? Y lo más importante, ¿qué estaba dispuesto a hacer Javier para reparar el daño causado? Lo que siguió después cambió su vida, y quizá la tuya también para siempre, porque a veces humillar a quien menos esperas puede llevarte a la mayor de las humillaciones, la de enfrentarte a tu propia ignorancia y arrepentimiento. Así que quédate, que esto apenas comienza. La historia de Javier y su abuela no es solo sobre el orgullo o la vergüenza. Es sobre el verdadero valor del amor, el sacrificio y el perdón. Y lo que pasó después de todo esto, te aseguro que es algo que marcará la forma en que ves a tu familia y a aquellos que luchan silenciosamente por ti. No es una historia cualquiera, es una lección que todos necesitamos aprender. Y Javier, sin darse cuenta, estaba a punto de descubrirla de la manera más intensa posible. No pierdas detalle, que lo que viene no te dejará indiferente. Nunca pensé que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Estaba con mis amigos, riendo cuando ella apareció. Mi abuela, con sus manos secas y su sonrisa cansada, saliendo de esa casa tan grande que nosotros alquilábamos para limpiar. En ese momento sentí algo que no esperaba, vergüenza pura y dura. ¿Por qué tenía que ser mi abuela la que limpiaba? ¿Por qué no podía ser otra cosa? Mis amigos la miraban igual que yo, con una mezcla rara de pena y desprecio, pero yo no podía soportarlo. La señalé con el dedo, con sarcasmo, burlándome de ella sin pensarlo dos veces. ¿Qué hace ahí? ¿Todavía trabaja de limpiadora? Pensé que con la plata que tenemos no necesitaba ensuciarse las manos.
dije con un nudo en la garganta que no sabía cómo explicar. Ella bajó la cabeza. Sus ojos brillaron con ese brillo que mezcla tristeza y orgullo, pero no dijo nada. Mis amigos soltaron unas risitas incómodas y cambiaron de tema, como si quisieran borrar esa escena. Pero yo no podía olvidar esas palabras, ni su expresión, ni el silencio pesado que quedó entre nosotros. Fue entonces cuando decidí alejarme, fingiendo que no conocía a aquella mujer que todos veían como una simple limpiadora. En mi interior estaba completamente destrozado, aunque jamás lo admitiría. Esa humillación tenía un efecto colosal más allá de lo que podía imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino. Intentaba evitar a mi abuela, justificaba mis ausencias con excusas banales y me hundía más en ese sentimiento de superioridad maldito que yo mismo había creado. Cada vez que veía a mis amigos, esa cena improvisada, esa broma fácil, yo usaba su imagen para sentirme mejor conmigo mismo. Pero la realidad era otra. Algo dentro mío se quebraba poco a poco. ¿Por qué me sentía tan mal y al mismo tiempo tan arrogante? ¿Por qué la vergüenza me devoraba y me hacía actuar como un idiota? Cada vez que recuerdo esos momentos, me doy cuenta de que no solo la había humillado a ella, sino a mí mismo, a nuestra historia, a nuestra familia. Pero lo que pasó después fue algo que jamás imaginé. Una tarde, mientras volvía de la universidad, vi en la ventana de un café un cartel que decía: «Se busca ayuda para proyecto comunitario». La curiosidad me ganó, y sin pensarlo demasiado, me acerqué. Allí, entre las fotos y las historias que decoraban el lugar, encontré algo que me dejó helado. Una pared dedicada a mi abuela, con cartas, recortes y testimonios que hablaban de la increíble labor que ella había hecho ayudando a familias en situaciones complicadas, limpiando casas no por obligación, sino para financiar tratamientos médicos de niños enfermos en su barrio. Mi corazón se estrujó al instante. ¿Cómo podía ser que yo, que tanto la despreciaba, no supiera esto? ¿Cómo había sido tan ciego durante todo este tiempo? Decidí acercarme a ese lugar para entender más. Al entrar, una mujer mayor con ojos cálidos y voz tranquila me ofreció un saludo amable. «¿Buscas a Marta?», preguntó. «Sí, es mi abuela», respondí con voz temblorosa. Entonces, lentamente, la mujer me contó la historia que mi abuela llevaba en silencio y con tanto esfuerzo. Ella ha estado por años sacrificando su tiempo y su salud para ayudar a quienes nadie mira. No solo es una limpiadora, es una heroína silenciosa. Fue un golpe directo al alma. Empecé a recordar momentos que había ignorado. Cómo me preparaba la cena a escondidas cuando yo no estaba. Cómo se esforzaba en arreglar mi ropa para que yo no pasara vergüenza. Cómo luchaba contra el cansancio de un día entero para sonreírme antes de dormir. Esa noche no dormí. Las piezas comenzaban a encajar en mi mente de un modo doloroso. Ella había vivido una vida que yo nunca había querido ver. Una vida que yo había destruido con palabras hirientes. Me sentía culpable, pero también tenía miedo. ¿Cómo podría hacer para enmendar tanto daño? ¿Sería capaz de pedir perdón después de todo? El orgullo parecía una barrera infranqueable, aunque el remordimiento era más fuerte que nunca. Algo dentro mío cambió para siempre desde ese momento. Al día siguiente volví a casa con la firme decisión de enfrentar la verdad, aunque temía la reacción de mi abuela. Cuando la vi llegar, cansada pero con la misma sonrisa que guardaré siempre en mi memoria, sentí que mis palabras se atascaban en la garganta. No sabía cómo empezar. No quería volver a herirla, pero necesitaba explicar todo lo que había sentido y descubierto. Ella me miró con sus ojos sabios, como si ya supiera lo que yo estaba pasando. Sin necesidad de preguntas, me dio un abrazo que no solo era consuelo, sino también perdón.
En ese abrazo entendí que lo que sostenía a mi familia era mucho más fuerte que cualquier prejuicio tonto o vergüenza pasajera. A partir de ese día, todo empezó a cambiar. Empecé a acompañarla en su trabajo, a ver de cerca su esfuerzo, a entender esa dignidad que yo había ignorado. Aprendí que el valor no está en la ropa que uno lleva o el trabajo que uno tiene, sino en la honestidad, la entrega y la fuerza para salir adelante a pesar de todo. Mis amigos notaron el cambio. Algunos se rieron, otros se alejaron, pero a mí me importó poco. Lo único que quería era redimir todo el daño que hice, aunque sabía que parte de ese dolor quedaría para siempre. Esta historia no termina aquí. Hay secretos aún por revelar y decisiones que pondrán a prueba lo que realmente significa la familia, el respeto y el amor. Porque a veces la vergüenza y la humillación solo son la antesala de un aprendizaje profundo que cambia la vida para siempre. Y yo estoy listo para mostrarles todo lo que descubrí, para que nadie más vuelva a equivocarse como yo. Pero cuidado, porque la verdadera historia apenas comienza y lo que está por venir va a tocar fibras que nadie espera. ¿Quieres saber qué pasó después? No te pierdas el próximo capítulo, donde descubrirás el sacrificio oculto de mi abuela y cómo esa verdad podría cambiarlo todo. Desde el momento en que Daniel cruzó la puerta con sus amigos, una mezcla de nervios y orgullo se agitaba dentro de él. Pero no era la emoción típica de un joven cualquiera. Era ese tipo de orgullo que se siente cuando estás a punto de exhibir algo que crees que te hace destacar, aunque en realidad solo te condena. Él sabía que sus amigos le juzgaban, que medían su valor no por quién era, sino por quiénes eran sus familiares. Y para ellos, tener a la abuela trabajando de limpiadora era un motivo de burla. Daniel, lejos de protegerla, se convirtió en su juez más severo. Esa tarde, mientras sus amigos lo rodeaban junto a la plaza del barrio, Daniel no dudó en burlarse de su abuela. «¿En serio va a venir ella?», dijo riendo entre dientes, con un brillo cruel en sus ojos que apenas podía disimular. «Sí, mi abuela limpia casas. No es gran cosa, pero...», y soltó una carcajada incómoda, como si en ese simple detalle estuviera toda su supuesta superioridad. Sin embargo, sus palabras tenían un eco angustiante para él mismo, más profundo de lo que parecía. No era simplemente vergüenza, era miedo. Un miedo que se escondía en la sombra de sus propios prejuicios y en el deseo desesperado de encajar. Tenía demasiadas cosas que perder si sus amigos descubrieran la verdad sobre su casa, sobre el sacrificio silencioso que su abuela hacía cada día al salir de madrugada, al volver cansada, al limpiarle la ropa, al reparar sus heridas con palabras suaves y sin pedir nada a cambio. Pero aquella tarde, las palabras frías y las burlas no solo hirieron a su abuela, también marcaron un antes y un después para Daniel. Porque una simple puesta en escena para impresionar a otros abriría una herida que nadie imaginaba. Y esa herida empezaría a sangrar cuando la abuela decidió dejar que él conociera una parte de su vida que siempre había guardado en secreto. La historia que Daniel ignoraba surgió como un golpe de realidad, abriendo puertas que ni siquiera él sabía que existían. En la profunda soledad de la casa, cuando ya no había máscaras ni risas fingidas, la abuela le mostró algo que nunca imaginó. Fotos, documentos y cartas que hablaban de un pasado glorioso, de una vida llena de sueños rotos, de un amor perdido y una dignidad intacta. Daniel se quedó sin aliento al escuchar cómo aquella mujer, a quien había humillado frente a sus amigos, había sufrido más que cualquier persona a su alrededor. No era solo una limpiadora, era una sobreviviente, una heroína que sacrificaba su comodidad para que él tuviera un futuro mejor. Cada paso que daba con la escoba era una batalla por mantener a su familia a flote.
Cada día que se levantaba temprano era un acto de amor silencioso. No pudo evitar preguntarse entonces por qué él, que tenía todo para ser compasivo y valiente, había sido tan cruel y egoísta. ¿Por qué había reducido a su abuela a una simple ayuda doméstica cuando en realidad ella era la roca que lo sostenía? Esa confusión le oprimía el pecho, al mismo tiempo que el remordimiento se iba haciendo cada vez más grande y difícil de ignorar. La revelación trajo consigo una tormenta de emociones. La rabia contra sí mismo, la tristeza de haberla juzgado sin conocerla y, sobre todo, la necesidad urgente de reparar el daño. Pero Daniel también empezó a entender algo más, que la dignidad no está en la opinión de los demás, sino en respetar y honrar a quienes luchan por uno en silencio. Que la grandeza no siempre viene en forma de éxito social, sino en la fuerza invisible con la que alguien ama y protege. No fue fácil. La relación entre ellos quedó fracturada por los años de silencios y reproches no dichos. Pero esas noches oscuras, cuando Daniel escuchaba atentamente las historias de su abuela, también fueron el terreno fértil para el perdón y la reconstrucción. Ella no guardaba rencor, solo quería que entendiera que su lucha no era para ella, sino para que su familia tuviera un camino distinto. La abuela le explicó entonces cómo había tenido que renunciar a sus propios sueños para ser madre, para sostener su hogar cuando la vida parecía desmoronarse. Le contó que limpiar casas no era una humillación, sino un acto de dignidad, porque ella elegía ese trabajo antes que la indecencia de dejar a su nieto sin un futuro. Aquel sacrificio silencioso era su forma de mantenerse en pie frente a un mundo que muchas veces juzga sin mirar. Daniel sintió que un peso enorme se desprendía de su alma. Empezó a ver a su abuela no con los ojos del juicio, sino con los del respeto y la gratitud profunda. En medio de aquella oscuridad, descubrió una luz que lo marcaría para siempre. La verdad ya no podía ocultarse detrás de mentiras ni susurros, pero justo cuando pensaba que todo estaba a punto de cambiar para bien, sucedió algo que volvió a poner a prueba su carácter y su aprendizaje. Un evento inesperado. Una decisión que solo quien ha aprendido a valorar la fuerza del sacrificio puede tomar. Y esa decisión no solo le mostraría quién era realmente, sino que también definiría su camino, porque a veces las historias más poderosas y transformadoras nacen justo en ese punto donde el orgullo se quiebra y el amor toma las riendas. Daniel estaba a punto de descubrir que la verdadera grandeza está en ser capaz de mirar sin miedo lo que antes ignorabas, y luego actuar sin dudar para sanar aquello que lesionaste. La abuela, a quien él había humillado, era el espejo más claro que él necesitaba para crecer. Y aunque el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba, ya nada podría ser igual. Aquella tarde en la que su mundo se desmoronó frente a la verdad, también fue la chispa que encendió la llama del cambio. ¿Estás listo para conocer cómo la vida de Daniel dio un giro inesperado? ¿Qué lecciones descubrió y qué acciones lo transformaron de dentro hacia afuera? Entonces acompáñame, porque esta historia apenas está empezando y lo que viene a continuación te hará cuestionar muchas cosas sobre el valor, la familia y el verdadero significado de la dignidad. No todo es lo que parece, y a veces la persona que menos imaginas lleva el peso más grande de todos. La verdad detrás del sacrificio de esa abuela cambiará para siempre la vida de Daniel, y quizás la de muchos más. No te lo pierdas, él nunca imaginó cuánto iba a aprender esa noche. Apenas había salido de clase cuando sus amigos empezaron a bromear sobre su abuela. ¿Tu abuela? ¿Esa que limpia casas? Qué raro suena, bro. La voz cargada de burla recorrió el pasillo. Carlos sintió como una ola de vergüenza le subía por la garganta. Trató de disimular bajando la mirada, pero no le alcanzó para evitar que saliera aquel comentario hiriente, más fuerte de lo que quería. Sí, es verdad. Limpiar casas.
No sé cómo puede aguantar esa vida. La risa de sus amigos fue casi un látigo que le dolió más de lo que esperaba. No era solo vergüenza, era miedo. Miedo a sentir que algo en su familia lo hacía menos, miedo a perder el respeto que tantas veces había necesitado. Cuando llegó a casa, el silencio era casi insoportable. Su abuela, como siempre, estaba en la cocina, con las manos en aquella vieja tabla de madera que había visto limpiar de 1000 maneras en años. La miró sin saber qué decir, con el corazón encogido. Ella sonrió, dulce y cansada, como si nada lo hubiera escuchado en el colegio. Carlos se encerró en su cuarto, tratando de ahogar esa culpa que ya comenzaba a quemarle el pecho. ¿Por qué no podía sentir orgullo por aquella mujer que lo había criado? ¿Por qué la simple idea de que ella limpiara para vivir le parecía motivo de burla? Esa noche, la historia de su abuela empezó a filtrarse en su mente, como un secreto que nunca le habían contado. ¿De dónde venía ella? ¿Qué había dejado atrás para estar ahí, en esa cocina humilde, preparando la cena para ellos? Carlos no tenía respuestas, solo preguntas que lo atormentaban. A la mañana siguiente, decidió que tenía que saber más. Se acercó a su abuela con una mezcla de temor y vergüenza. «Abuela, ¿por qué limpias casas? ¿No te da pena? Mis amigos se burlan de ti». La mirada que recibió fue infinita, profunda, como un mar de historias no contadas. Ella no dijo nada al principio. Solo lo invitó a sentarse a su lado, algo inusual para ella. Carlos sintió que algo enorme estaba a punto de revelarse. Con voz pausada, comenzó a contarle su historia, pero no la que él esperaba. Habló de un pasado lleno de sacrificios, de lucha, de perder lo más preciado por darle a Carlos un futuro sin carencias. «Cuando tu mamá y tú pequeños perdimos todo en aquel incendio», dijo con un suspiro que parecía cargar siglos. «No teníamos a dónde ir, nada más que el amor. Yo no podía esperar ayuda de nadie, así que empecé a trabajar limpiando casas. Fue mi manera de construir un techo para nosotros, de salvarnos del olvido». Carlos apenas podía creerlo. Esa mujer, a la que él veía como simple y humilde, había cargado con un peso inimaginable. «Yo nunca te hablé de esto porque quería que tuvieras una vida mejor, sin sentirse menos por mi trabajo. Quería que te concentraras en tus sueños, no en las dificultades». La voz de su abuela tenía una mezcla de orgullo y tristeza que hizo que Carlos bajara la mirada, sintiendo como una mezcla extraña de respeto, pena y amor lo invadía por primera vez. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo pudo olvidar que esa mujer había construido todo para él? Al día siguiente, Carlos despertó con una energía nueva. Caminó a la escuela pensando en su abuela, en las manos que tanto había despreciado y que ahora veía llenas de una fuerza increíble. Sentía que debía hacer algo, que lo ocurrido debía significar algo más que un llanto contenido. Decidió que, en lugar de esconder, compartiría la historia que ahora llevaba en el pecho. Pero no pudo evitar preguntarse, ¿y si alguien no entiende? ¿Y si el mundo sigue viendo a su abuela como algo menos? La oportunidad llegó apenas entraron a clase. La profesora pidió que hablaran sobre héroes personales. Los compañeros comenzaron a levantar ejemplos que parecían salidos de libros: deportistas famosos, personajes de películas, celebridades. Carlos por un momento dudó, pero luego, con una voz que sonaba extraña incluso para él, empezó a contar lo que hasta entonces había guardado. Contó del sacrificio, del amor callado, de esas largas horas limpiando casas para que él no faltara a clase, para que no sintiera miedo ni vergüenza. Mientras hablaba, notaba cómo algunos compañeros lo miraban diferente, algunos con asombro, otros con admiración. Porque la fuerza de un héroe no está en sus zapatos, sino en la historia detrás de cada paso. Esa tarde, cuando llegó a casa, su abuela lo esperaba con la misma mirada serena. Carlos la abrazó sin decir nada. Veía en ese abrazo una promesa tácita. Ya no la escondería, no la juzgaría. Por primera vez entendió lo que significaba el verdadero orgullo. Pero en el fondo, algo más se había despertado. El deseo de hacer las paces con un pasado que los había marcado a ambos.
y de construir juntos una historia distinta, sin vergüenza ni silencios. Justo cuando parecía que la tormenta comenzaba a amainar, llegó una llamada inesperada. Del otro lado de la línea, una voz con tono serio le dijo que había una oportunidad para su abuela de ingresar a un programa especial de apoyo a trabajadores domésticos, un programa que cambiaría aún más su vida y la de Carlos. Pero había una condición. Solo podría aceptarlo si Carlos estaba dispuesto a dar un paso al frente. Ahora su orgullo ya no era solo personal, sino una batalla que lo llevaría a cuestionar todo. Porque ¿qué se está dispuesto a sacrificar cuando se enfrenta a la verdad? ¿Cómo se enfrenta la humillación cuando la razón está de tu lado? Carlos se quedó mirando el teléfono, con las palmas sudorosas y el corazón a punto de estallar. Recordó cada palabra dicha, cada silencio en la casa, cada mirada esquiva frente a sus amigos. Sabía que el camino hacia el arrepentimiento genuino y la reconciliación no sería fácil. Sabía que esta historia apenas comenzaba y que lo que pasara después lo marcaría para siempre, tal como prometía el título de la historia que nadie podría olvidar. Humilló a su abuela por trabajar de limpiadora, y lo que pasó después lo marcó para siempre. Pero ¿qué exactamente había pasado? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Lo único cierto era que Carlos ya no sería el mismo. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir lo que nadie contó todavía? Esto es mucho más que una historia de orgullo y vergüenza. Es la verdad que hace tambalear nuestras propias convicciones. Así que quédate, porque lo que sigue te hará pensar dos veces antes de juzgar a quienes realmente luchan por amor. ¿Alguna vez te has sentido tan avergonzado de alguien que ni siquiera querías que otros lo supieran? Eso fue lo que le pasó a Marcos con su propia abuela. Frente a sus amigos, un día no pudo contenerse. La veía barrer el suelo, limpiar ventanas, ordenar la casa de una vecina y solo pensaba, ¿por qué ella no hace algo mejor? ¿Por qué arriesgarse a que me juzguen por tener a esa mujer en mi vida? Así empezó todo. Lo que parecía una simple vergüenza adolescente se convirtió en un abismo que lo separó de quien más debería amar. Pero lo que Marcos ignoraba es que esa misma mujer que despreciaba cargaba con un secreto que cambiaría su vida para siempre. Y apenas estábamos comenzando a entenderlo. La historia que te voy a contar no es solo sobre orgullo o humillación. Es sobre el peso de las apariencias, las heridas que uno mismo se hace y lo inesperado que puede ser perdonar cuando la verdad sale a la luz. Marcos pensaba que su abuela solo era alguien ordinario, alguien a quien había que esconder, pero dentro de ella había mucho más. Hay momentos en la vida donde crees que conoces a las personas, pero ellas te sorprenden de la manera más dura, en el escenario donde menos te lo imaginas. Hoy vas a acompañar a Marcos en uno de esos viajes, donde el mundo se pone del revés, y entenderás por qué no todo es lo que parece a simple vista. Marcos tenía 19 años. Estaba terminando el colegio y soñaba con una vida diferente. Llegaba a la secundaria en su moto, rodeado de amigos fiesteros y confianza a prueba de balas. Su abuela Rosa vivía con él y su mamá en un apartamento modesto, pero para Marcos, Rosa era un estorbo. No le gustaba que la vieran como la limpiadora del barrio. Sus amigos, siempre atentos a esos detalles, alimentaban esa humillación sin que él se diera cuenta. Se había olvidado de que Rosa había criado a su madre, que había luchado en tiempos difíciles, sin quejas. Ese día lluvioso, cuando sus amigos llegaron a casa y vieron a Rosa limpiando el piso con movimientos meticulosos, Marcos no aguantó más. «Abuela, ¿podrías no hacer eso cuando están mis amigos? Es vergonzoso», soltó con dureza. Rosa lo miró con tristeza sin decir nada, pero había algo en sus ojos que marcó a Marcos, algo que no podía entender aún. Pasaron las semanas y la tensión solo crecía. Marcos evitaba a Rosa, apenas le hablaba. Sus amigos comenzaron a burlarse más, y él, para proteger su imagen, cayó en un círculo tóxico de desprecio
y resentimiento. Pero en medio de todo ese ruido surgió un pequeño destello. Un día, sin quererlo, Marcos encontró una carta entre las cosas de Rosa. No debería haberlo hecho, pero la curiosidad pudo más. La carta estaba dirigida a alguien llamado Miguel, su abuelo, fallecido hacía años. En ese papel, Rosa hablaba de sacrificios, de secretos guardados para no arruinar un sueño y de algo que ella había hecho para mantener a la familia unida cuando Marcos ni siquiera había nacido. La cara de Marcos cambió. Esa abuela que él humillaba tenía una historia que él no conocía, una que podría transformar todo lo que creía. Pero ¿qué era ese sacrificio? ¿Y por qué Rosa lo mantenía en secreto dolorosamente? Se acercaba la última semana antes de la graduación y Marcos sintió que algo estaba a punto de estallar. La mezcla de culpa y confusión lo mantenía despierto por las noches. En sus amigos ya casi no confiaba, pero tampoco sabía cómo enfrentar a Rosa. Lo único cierto era que su desprecio lo estaba consumiendo. Mientras tanto, Rosa seguía trabajando como limpiadora, callada y resuelta, como si nada ocurriera. Él no imaginaba que en paralelo, la verdad que guardaba su abuela no solo cambiaría su relación, sino que también le enseñaría una lección que marcaría su vida para siempre. Solo quedaba una pregunta en el aire. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Marcos cuando finalmente supiera toda la verdad? Y ahí queda esta historia justo en ese momento donde todo puede cambiar. ¿Seguirá Marcos con su orgullo? ¿O será capaz de enfrentar la verdad, con todo lo que eso implica? No te vayas, porque lo que viene es más impactante de lo que imaginas.